Hola hermanos, bienvenidos a nuestro estudio bíblico de día martes. Le damos la bienvenida, estamos contentos de poder iniciar un nuevo estudio. Hoy día vamos a estar viendo el capítulo 33, así que les pido que mientras tanto vaya abriendo su Biblia en el capítulo 33 de Éxodo. Hoy día vamos a ver algunas cosas relacionadas a la tienda después del pecado y después de que Moisés destruyó las torres, destruyó el becerro de oro, y viendo todo el pecado que había dentro del pueblo de Israel, decidió tomar esa tienda y sacarla hacia afuera y hacer una tienda de reunión. No es el mismo tabernáculo que se habla anteriormente, es una tienda, se entiende que es otra tienda que la aparta y donde toma lugar una tienda de reunión donde Moisés se reúne con Dios. Así que vamos a ir leyendo el capítulo 33. Antes vamos a orar y vamos a pedir al Espíritu Santo que sea abriendo nuestras mentes, abriendo nuestros corazones y que podamos seguir aprendiendo juntos la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por dejarnos tu palabra, por dejarnos, Señor, tu palabra escrita donde hemos podido descubrir, Señor Jesús, lo que tú quieres hablarnos, lo que tú quieres enseñarnos. Te pedimos que tú seas con nosotros, en cada uno de nuestros hogares, bendiciéndonos, Señor Jesús, abriendo nuestra mente, abriendo nuestros corazones, que podamos ir aprendiendo lo que tú quieras, Señor, enseñarnos. Ayúdame a mí, Señor Jesús, a poder decir las palabras correctas, Señor, las palabras que tú has puesto en mi corazón para poder enseñar en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Partamos con el versículo 1, dice: el Señor le dijo a Moisés: anda, vete de este lugar junto con el pueblo que sacaste de Egipto y dirígete a la tierra que bajo juramento prometí a Abraham, Isaac y Jacob que les daría a sus descendientes. Enviaré un ángel delante de ti y desalojaré a cananeos, amorreos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos. Ve a la tierra donde abundan la leche y la miel. Yo no los acompañaré porque ustedes son un pueblo terco y podría yo destruirlos en el camino. Acá, en estos primeros 3 versículos, podemos ver cómo Dios, en cierto modo, ofrece una justicia modificada, por decirlo de alguna palabra. El Señor le dijo a Moisés que condujera a su pueblo a la tierra prometida, la tierra que le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Se había encontrado una manera para la realización del cumplimiento de esta promesa. Dice que su ángel, o enviaré un ángel delante de ti y desalojaré a cananeos, amorreos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos. Echaría a través del ángel que enviaría a Dios fuera sus enemigos y llegarían a la tierra donde fluye la leche y la miel. Pero algo pasó acá, porque fue omitido un aspecto importante de la promesa que Dios le había hecho. Aunque el Señor les prometió enviarles un ángel, no era el mismo que iría con su pueblo, con el pueblo de Israel. Si Él los conducía directamente a este pueblo de dura cerviz, como dice la Escritura, corría el riesgo de ser destruido por la ira de Dios. Pasemos al versículo 4. Dice: cuando los israelitas oyeron estas palabras tan demoledoras, comenzaron a llorar y nadie volvió a ponerse sus adornos, pues el Señor le había dicho a Moisés: dile a los israelitas que son un pueblo terco, si aún por un momento tuviera que acompañarlos, podría destruirlos. Diles que se quiten esas joyas, que ya decidiré qué hacer con ellos. Por eso, a partir del monte Horeb, los israelitas no volvieron a ponerse joyas. Acá vemos, en cierto modo, el lamento de Israel, el lamento de Israel cuando supieron que Dios no iría con ellos. No los acompañaría a la tierra prometida. Para el pueblo esta fue una terrible noticia. La amenaza había despertado en ellos la comprensión de su pérdida. Por primera vez ellos sentían que la presencia de Dios los estaba abandonando, los estaba dejando.
recordaban la nube que los acompañaba durante el día y durante la noche, el consejo de Dios cuando era necesario, la ayuda de Dios en la batalla, lo habían experimentado la presencia cercana con Dios. La gente del mundo, por así decirlo, puede pensar que se pasa muy bien sin Dios, pero los hombres que han experimentado la presencia de Dios saben que no pueden andar sin Él. La comprensión de esto ha hecho que muchas personas que se han descarriado en algún momento han vuelto a Dios, porque una vez que has experimentado la presencia de Dios, has experimentado la presencia real con Dios, la compañía de Dios, la ayuda en la batalla, el consejo de Dios cuando es necesario, cuando hemos experimentado todo eso, es difícil imaginarse una vida sin Dios, difícil imaginarse una vida cuando que Dios nos ha dejado o nos hemos apartado de Dios. Cuando una persona ha comprendido la vaciedad que tiene el pecado, está lista a arrepentirse está lista para arrepentirse. Dios pidió a Israel que se quitara sus atavíos, como dice el versículo 5, si no me equivoco. Pues el Señor le había dicho a Moisés: dile a los israelitas que son un pueblo terco, si aún por un momento tuviera que acompañarlos, podría destruirlos. Diles que se quiten esas joyas, que ya decidiré qué hacer con ellos. Sin embargo, el pueblo de Israel, antes de que Dios le diera la orden, ya se había quitado esos atavíos, se había quitado esas joyas como en señal de lamento, porque Dios ya no iba a estar con ellos. Se habían quitado, despojado de todas esas joyas, de todos esos adornos, antes de que Dios les había dicho, porque experimentaban esta sensación de que Dios los había dejado. Había un lamento y había un arrepentimiento genuino en el pueblo de Israel. Pasamos al versículo 7, a la tienda de reunión. Moisés tomó una tienda de campaña y la armó a cierta distancia fuera del campamento. La llamó la tienda de la reunión. Cuando alguien quería consultar al Señor, tenía que salir del campamento e ir a esa tienda. Siempre que Moisés se dirigía a ella, todo el pueblo se quedaba de pie a la entrada de su carpa y seguía a Moisés con la mirada hasta que éste entraba en la tienda de reunión. En cuanto Moisés entraba en ella, la columna de nube descendía y tapaba la entrada mientras el Señor hablaba con Moisés. Cuando los israelitas veían que la columna de nube se detenía a la entrada de la tienda de reunión, todos ellos se inclinaban a la entrada de su carpa y adoraban al Señor. Y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Después de eso, Moisés regresaba al campamento, pero Josué, su joven asistente, nunca se apartaba de la tienda de reunión. Aquí hay varias cosas que me gustaría ir tomando punto por punto. Primero, el encuentro de Dios con Moisés. Dice la Biblia que Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó, lo llevó lejos, fuera del campamento, y lo llamó en la tienda de reunión o tabernáculo de reunión. Aquí hay algo que en las versiones, por ejemplo, en inglés no existe una distinción en traducir la palabra hebrea que significan tabernáculo o tienda. El tabernáculo del versículo 7, por ejemplo, no era el mismo que lo que encontrábamos descrito en los capítulos anteriores. Así que se entiende que es una tienda quizás más pequeña, no sé, pero es otra tienda, no es la misma que el tabernáculo. Es probable que esta fuera una tienda, como les digo, más pequeña, donde Moisés se encontraba con Dios y Dios aconsejaba al pueblo a través de Moisés. Así que después del pecado de idolatría que vimos al principio en los pasajes anteriores, en los capítulos anteriores, Moisés mudó su tienda fuera del campamento porque Dios no podía morar más entre su pueblo. Su presencia fuera del campamento recordaría el pecado del pueblo de Israel. Ellos debían salir ahora para buscar al Señor. Ellos debían salir para buscar consejo del Señor. Ellos debían salir para buscar la protección de Dios. La presencia de Dios ya no estaba en medio de ellos, sino estaba fuera del pueblo de Dios. Y cuando
dice la Biblia que cuando Moisés salía del tabernáculo, la gente estaba parada a la puerta de sus tiendas y aguardaban que él entrara a la tienda. Cuando entraba la columna de nube, descendía y se ponía a la puerta de esa tienda mientras Jehová hablaba con Moisés, hablaba cara a cara con Moisés. Puesto que ellos ya se habían arrepentido, el pueblo se levantaba y adoraba. Mientras hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero, eso creo que está en el versículo 10, cuando los israelitas veían el 11, y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo, como quien habla con un compañero. Después de eso Moisés regresaba al campamento, pero Josué, su joven asistente, nunca se apartaba de la tienda de reunión. Por medio de este relato pueden aprenderse, o podemos nosotros aprender, tres grandes lecciones. Primero, Dios se ofende por el pecado de su pueblo y por esa causa retira su presencia entre ellos. Cuando un creyente desobedece al Señor y de ese modo entristece al Espíritu Santo, experimenta un vacío en su alma. Si usted ha hecho algo que usted sabe que es pecado y que está causándole dolor al Espíritu Santo, está entristeciendo al Espíritu Santo, empezamos a sentir este vacío, y eso es normal porque estamos causándole tristeza al Espíritu Santo, y empezamos a sentir este vacío en el alma y esta sequedad en nuestra alma. Una restauración fácil y rápida al favor de Dios no se enseña aquí, por lo menos ni en el Nuevo Testamento. Debe haber una restauración total, una restauración, un cambio radical. No podemos pedir perdón y mañana volver a hacer lo mismo. Tiene que haber un cambio de actitud, un cambio de nuestra conducta, si es que hay algo que está malo en eso. Pero sin embargo el pecador puede acercarse al Señor, se acude a Él. Como dice Hebreos 13:13, podemos acercarnos a Dios si nos acercamos a Él. Allí puede ser vista su presencia y escuchada la palabra. Y número 3, la persona que tenga un corazón puro tiene comunión cara a cara con Dios. El encuentro de Moisés con el Señor, con Dios mismo, con Jehová mismo, asegura a cada creyente abundante gozo cuando no hay nada entre nuestra alma y la de nuestro Salvador. Podemos acercar cara a cara, como un amigo, dice el versículo 11. Hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Podemos estar seguros de que cuando tenemos un corazón puro, sin intereses personales, vamos a tener un encuentro genuino con Dios y vamos a poder disfrutar de la presencia de Dios. Y la iglesia de nuestros días necesita recobrar el sentido de temor y respeto por la presencia de Dios, por la santa presencia de Dios. Con demasiada frecuencia se considera al Señor como alguien que condena el pecado, que disimula nuestros fracasos y hace fácil el acceso al favor divino. Y en cierto modo es así. Podemos acercarnos sin ningún problema, solamente tenemos que acercarnos y pedir perdón a Dios, pero también debe haber un cambio genuino en nuestra vida, arrepentirnos, dar un cambio en 180 grados de lo que hemos estado haciendo. Debe haber un cambio genuino. No es solamente un decir, perdón Señor, lo siento mucho. Tiene que haber un cambio de actitud, tiene que haber un cambio en nuestra manera de pensar primeramente, y después de actuar. Sigamos con el versículo 12. La gloria del Señor. Moisés le dijo al Señor: tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. También me has dicho que soy tu amigo y que cuento con tu favor. Pues si realmente es así, dime qué quieres que haga. Si sabré que en verdad, así sabré que en verdad cuento con tu favor. Ten presente que los israelitas son tu pueblo. Yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. O vas con todos nosotros, replicó Moisés, o mejor no nos hagas salir
de aquí. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber, tu pueblo y yo, que contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra? Está bien, haré lo que me pides, le dijo el Señor a Moisés, pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo. Aquí hay una promesa de la presencia de Dios. En estos capítulos versículos vemos la promesa de Dios en cuanto a su presencia. Estos versículos muestran la tercera ocasión en que Moisés intercedía por su pueblo. Esta intercesión de lo que vamos a hablar más adelante. La primera, en el versículo anterior, en el capítulo anterior, en el 32, cuando vimos que el hermano Alberto vio que logró la calma de la ira de Dios sobre la gente. En la segunda les obtuvo el perdón y la promesa modificada de conducirlos al Canaán. Y en esta ocasión Moisés recibió la seguridad completa de la restauración de Israel al favor de Dios y la renovación de la presencia de Dios con su pueblo, con Israel. Moisés sabía que Dios les había renovado el mandato. Saca a este pueblo hacia Canaán, también que lo había favorecido con su gracia personal. Sin embargo, estaba confundido en cuanto a cómo o con quién haría ese viaje de sacarlos desde donde estaban hacia Canaán. Rogó y oró, intercedió para que Dios le revelara el camino, rogó que le revelara su camino, para que te conozca, dijo, con mayor evidencia y halle gracia en tus ojos. Él no era espiritualmente egoísta. Moisés no estaba pidiéndole al Señor bendiciones para su gozo personal. Por eso agregó, mira que esta gente es pueblo tuyo. Se sentía incapaz de guiar a ese pueblo sin la seguridad de que Dios iría con ellos o con él. En realidad Moisés no quería conducir al pueblo de Dios si Dios no iba con ellos. Si tu presencia no ha de ir conmigo, dice en el versículo 15, no nos saques de aquí. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Esta presencia de Dios es su plenitud. Esta presencia también revelaría la completa restauración a la gracia, tanto para Moisés como para su pueblo. Era como una especie de evidencia de que Dios realmente los había restaurado y los había perdonado, y constituiría la verdadera señal de la peculiaridad que tenía el pueblo de Israel, era que Dios estaba con ellos. Era como los demás pueblos conocían al pueblo de Israel. Los demás pueblos que estaban alrededor conocían a los israelitas como las personas que tenían a Dios con ellos, que la presencia de Dios estaba con ellos, estaba entre ellos. Y esta era la peculiaridad que tenía el pueblo de Israel entre las otras naciones. La única razón de la existencia de Israel como pueblo fue completa, o su completa pertenencia a Dios. Cuando la iglesia pierde esa plenitud, cuando pierde esa permanencia del Espíritu Santo, cesa de ser un instrumento distintivo del Señor. Cuando nosotros perdemos la presencia de Dios, dejamos de ser unos instrumentos distintivos del Señor. Así que tenemos que tener cuidado con eso, de que nunca perdamos la presencia de Dios en nuestras vidas personalmente, en nuestra iglesia. Nunca perdamos la divina presencia de Dios entre nosotros, al Espíritu Santo siempre morando en nosotros. El clamor de Moisés prevaleció. Dios le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Para Moisés debió haber sido una seguridad tremenda. El espíritu intranquilo que tenía Moisés había intercedido con Dios para que perdonara a su pueblo. Había roto anteriormente las tablas de piedra, destruido el ídolo y dirigido la ejecución de sus transgresores. Había hecho todas las cosas que estaban humanamente a su alcance para poder haber sentido tranquilidad o paz. Destruyó las tablas de la ley cuando vino,
por el enojo y lo destruyó. Destruyó el ídolo que habían erigido para adorar al pueblo de Israel. Había dirigido la ejecución de los transgresores, la pena de muerte a las personas que habían transgredido o que habían pecado adorando a esos dioses. Pero con todo esto no podía descansar hasta tener la seguridad de que la gracia del Señor había sido completamente restaurada a su pueblo. ¿Sabe que los siervos del Señor, y esto puedo dar fe de eso, no pueden estar tranquilos hasta que saben que Dios ha contestado sus oraciones? Cuando el Señor contesta y su presencia está asegurada, es ahí cuando realmente viene la calma, viene la tranquilidad, o viene la seguridad. Así que, bueno, Dios decide responder al llamado del hombre, al llamado de Moisés. Él dijo a Moisés: haré esto que has dicho, en el versículo 17. Haré esto que has dicho. Hay algunas cosas que Dios hace porque el hombre ora, porque hay una intercesión, que no sucederían de otra manera. Es de vital importancia la integridad personal del intercesor. El Señor agregó: has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por nombre. El que clama a Dios. Primero, debemos estar seguros de que existe una relación genuina o correcta con Dios. Dice: has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por nombre. Había una relación directa con Dios. Cuando estamos intercediendo debemos estar seguros que tenemos una comunión directa con Dios, tenemos una relación directa con Dios, una relación correcta con Dios, genuina. Santiago 5:16 dice: la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Debemos estar seguros que nuestra vida debe ser justa, debe estar bien nuestra vida. Veamos el versículo 18 al 23. Dice: déjame verte en todo tu esplendor, insistió Moisés. Y el Señor le respondió: voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre, y verás que tengo clemencia de quien quiero tenerla y soy compasivo con quien quiero serlo. Pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro porque nadie puede verme y seguir con vida. Cerca de mí hay un lugar sobre una roca, añadió el Señor. Puedes quedarte allí. Cuando yo pase en todo mi esplendor te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Luego retiraré la mano y podrás verme la espalda, pero mi rostro no lo verás. La mayoría de los hombres muchas veces nos conformamos con mucho menos de lo que experimentó Moisés con la presencia de Dios. Aquí tenemos a un hombre a quien el Señor le había concedido mucho más que cualquier otra persona, y sin embargo todavía quería más. Anteriormente le había dicho que era considerado su amigo, le había respondido algunas otras preguntas, algunas otras inquietudes, tenía una comunión directa con Dios, una relación directa con Dios, pero esto no saciaba la sequedad, no sé si se dice así, de Moisés. Él quería mucho más y quería ir más allá, así que Moisés le imploró: ruego que me muestres tu gloria, quiero ver tu gloria. En el versículo 18, la gloria de Dios, hay un escritor con él, un teólogo, que dice: la gloria de Dios es manifestada a mentes mortales por las evidencias de su bondad. Sin embargo, esta revelación a Moisés tenía que ser en alguna manera incomprensible para nosotros que no la hemos visto. Una visión directa de su bondad, no oscurecida por las limitaciones de sus manifestaciones usuales a través de formas terrenales. Por lo tanto, lo que Moisés deseaba era una visión de la gloria o ser esencial de Dios, sin representación
alguna y sin velo. Aquí hay algo que entra a los teólogos lo llaman como el antropomorfismo, antropomorfismo, y es una expresión metafórica donde los atributos de los humanos se le confieren a Dios con el fin de poder entenderlo y de poder comprenderlo. Por ejemplo, podemos leer en Génesis 1.5 donde dice: Jehová descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Esa es probablemente un antropomorfismo, podemos verlo así, porque parece extraño que Dios, que lo conoce todo, literalmente hiciera un viaje desde el cielo hasta la torre de Babel para investigar en lo que estaba construyendo la gente. Ese es a eso se refiere el antropomorfismo, es una expresión metafórica donde los atributos de los humanos se le confieren a Dios con el fin de poder entenderlo o poder explicar. Entendemos que Dios es espíritu en materia, no tiene brazos o no tiene piernas, así que no podríamos entender eso. Así que, continuando con la historia, el Señor prometió a Moisés una concesión parcial de su ruego. La presencia de Dios pasaría delante de su rostro. Ya había pasado la ira de Dios anteriormente y las amenazas habían sido dejadas de lado. Estaba listo para manifestar su gran misericordia y compasión hacia aquellos que, aunque indignos, habían de experimentar su gracia. La proclamación del nombre de Jehová era una proclama de misericordia, de gracia, de temor, de amor, y de fidelidad. Sin embargo, Moisés se le dijo que no podía ver el rostro de Dios y vivir. Ningún ser humano podía, de hecho, ver la gloria, el rostro de Dios y vivir. Era imposible. Solamente en la otra vida podría tenerse esa visión. En este lugar, Dios prometió una teofanía, una manifestación visible de sí mismo a Moisés, que después lo vamos a ver en el capítulo 34, donde Moisés experimenta la gloria del Señor. Y el Señor le dijo que lo pondría sobre una peña, sobre una roca, y pasaría su gloria, y que después de cuando Él vaya pasando, cuando Dios vaya pasando, lo ocultaría con la mano, para después, cuando él ya haya pasado, le quita la mano y pueda ver la espalda de Dios y pueda ver la gloriosa presencia de Dios y pueda experimentar la presencia de Dios. Como les digo, nadie podía ver el rostro de Dios, podía ver la presencia nítida de Dios sin que pudiera quedar vivo, sin que pudiera obviamente quedar vivo, y era imposible para Moisés ver eso, y así que Dios le concedió esa petición en forma parcial. Hemos llegado al final de nuestros estudios, hemos visto el capítulo 33, así que les pido que vayan viendo por mientras el capítulo 34, donde sigue esta historia, sigue hablando acerca de la presencia de Dios y cómo Dios va usando a Moisés. Y hay algo que se me quedó acá en el tintero en el versículo 11. Dice: y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Después de eso Moisés regresaba al campamento, pero Josué, su joven asistente, nunca se apartaba de la tienda de reunión. Acá vemos a Josué, la persona de Josué. Vemos como la lealtad de Josué hacia Moisés y la lealtad y la fidelidad de Josué hacia Dios, que nunca se apartaba de la presencia de Dios, nunca se apartaba de al lado de Moisés. Vemos cómo Dios en el futuro también lo puede usar, y vemos cómo las personas Dios las usa cuando están en la presencia de Dios, cuando están constantemente. Dice que nunca se apartaba de la tienda de reunión. Después de eso Moisés regresaba al campamento, pero Josué, su joven asistente, nunca se apartaba de la tienda de reunión, nunca se apartaba de la presencia de Dios, donde Dios se reunía con Moisés. Debemos nosotros también desear nunca apartarnos de ese lugar, de esa tienda, donde Dios
mismo se relaciona con nosotros. Obviamente en forma metafóricamente hablando, Dios hoy en día no tiene un lugar físico donde se reúne. Nosotros podemos acudir directamente al trono de su gracia y podemos acudir en oración y podemos interceder también. Así que no existe ese lugar físico, pero sí existe este lugar donde estamos con Dios, donde hay seguridad, donde hay consejo sabio, donde hay protección cuando tenemos que enfrentar dificultades en nuestra vida, y debemos acercarnos a diario ahí y permanecer ahí. Dice que no se apartaba nunca de la tienda de reunión, no se apartaba nunca de este lugar donde estaba con Dios. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias, Señor, por esta palabra que nos has dejado hoy día. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo traiga a la memoria cada una de estas palabras que hemos estudiado, Señor Jesús, y que hemos podido aprender. Espíritu Santo, queremos pedirte que seas llenando nuestras vidas, Señor Jesús, trayéndonos a la mente, Señor Jesús, cada vez que queremos apartarnos, Señor Jesús, traernos esto de recordar todo lo que tú nos has dado y todo lo que tú nos has ofrecido, y poder tener esta misma actitud, Señor, que tuvo tu pueblo Israel, de quitarnos todo, Señor Jesús, de lamentar nuestra situación, Señor Jesús, de pecado, y poder arrepentirnos completamente, Señor, a ti. Pedimos que tú seas con nosotros, con cada uno en nuestros hogares, escuchándonos, Señor, y respondiendo a nuestras oraciones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Nos volvemos a ver, en el próximo martes. El hermano Alberto va a estar viendo el capítulo 34, así que, como les he dicho anteriormente, léalo antes de que lleguemos al estudio bíblico. El culto a las 8 del jueves, el domingo a las 10:30, y nos volvemos a ver el próximo martes a las 8. Que tengan muy buena semana. Bendiciones.